Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y hoy en este vídeo me gustaría contestar a una de esas preguntas que todo cristiano debería saber contestar, porque la contestación a esta pregunta forma parte de lo que conocemos como doctrina fundamental. Es uno de esos pilares sobre los que se sustenta la fe cristiana. Y la pregunta es: ¿por qué debía de ser Cristo quien pagara por nosotros en la cruz? ¿Por qué debía de ser precisamente Él quien pagara por la culpa de nuestros pecados? Y para entender esto bien, primero debemos irnos al libro de Levítico, al Antiguo Testamento, y entender el día de la expiación. El día de la expiación, que era el día donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por el pecado de todo el pueblo. El sumo sacerdote entraba dentro del lugar santísimo, rociaba la sangre de la víctima sobre el propiciatorio y el pecado del pueblo era perdonado. Sin embargo, cuando vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 10 y versículo 4, nos dice algo muy revelador, y es que ni la sangre de los toros ni los machos cabríos podían quitar el pecado. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué el sacrificio de estos animales realmente no podían quitar el pecado, sino que simplemente lo tapaban? Y es que para entender esto debemos entender la magnitud de nuestro pecado. Porque lo voy a decir en palabras de Samuel Pérez Millós, porque creo que es de la manera que mejor se entiende. La ofensa no se mide por quién la comete, que en este caso seríamos nosotros, sino por quién la recibe, que es Dios. Por tanto, debemos medir el valor de la ofensa de nuestro pecado por quien ha recibido esa ofensa, y como el receptor de esa ofensa es Dios, el valor de nuestra deuda judicial con Dios adquiere un valor completamente infinito. Claro, la pregunta yo creo que es simple: ¿puede la vida de un animal alcanzar para pagar una deuda completamente infinita? Evidentemente que no. Solo alguien con una unidad de persona y una dualidad de naturalezas, que fuese hombre para poder representarnos y que a la vez fuese Dios para que su vida alcanzara ese valor infinito que nuestra deuda judicial con Dios requería, podría pagar y saldar esa deuda. Es por eso que debía de ser nuestro Señor Jesucristo quien tomara esa naturaleza humana y pagara por nuestros pecados. Es por eso que Juan el Bautista, cuando lo ve y lo reconoce como quien es, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él sí que tiene ese valor infinito en su vida que requiere el valor de nuestra deuda. Dice en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 22 hacia adelante: de igual manera, Jesús ha sido constituido fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte les impedía continuar. Pero Él, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y contaminado, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Ojo al dato también: nuestro Señor Jesucristo fue tanto nuestro sumo sacerdote que intercedió por nosotros, como la víctima que se entregó, como decía antes, para saldar nuestra deuda por nuestra culpa de los pecados. Espero que este vídeo os haya servido. Cualquier duda la dejáis en los comentarios y que Dios os bendiga mucho.